Bueno, hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de clase. Hoy vamos a trabajar el módulo número 3, donde tenemos tres temáticas las cuales vamos a abordar. La primera eh, tiene que ver con lo que es la imagen digital, ¿ya? Un poco las definiciones de la imagen digital, las características de las imágenes digitales, los tipos de imágenes digitales. Y luego vamos a analizar lo que son la imagen vectorial, los gráficos vectoriales. Vamos a analizar las ventajas, de qué manera, digamos, se crean, cuál es la estructura y su composición. Y ya en el último fragmento de la clase vamos a trabajar con Illustrator, la herramienta Pluma, para que aprendamos a entender la lógica de la vectorización, que va a ser un elemento fundamental para la próxima clase, que va a ser práctica, donde vamos a desarrollar un ejercicio de silveteado de una imagen de referencia que yo les voy a pasar. Bueno, entonces voy a proceder a compartir pantalla y empecemos entonces con lo que es la introducción a la imagen digital. Bueno, lo que ven aquí en pantalla es la composición que tiene una ilustración vectorial, donde pueden ver una cantidad de líneas, ¿cierto? Entrecruzadas, casi difícil de interpretar, pero cuando nosotros le aplicamos rellenos y contornos, que es algo que ustedes ya tuvieron la oportunidad de practicar en el ejercicio de la semana pasada, el tema de los rellenos y los contornos, nosotros llegamos a una ilustración como esta que está aquí. Bueno, es la misma, exactamente la misma, pero digamos que esta es en vista solo líneas y aquí la tenemos ya en vista con rellenos y pues bueno, con color y bueno, y todos los detalles que pueden ver en la imagen. Bueno, le agradecería que alguien me colabore leyendo este pequeño párrafo, algún voluntario. Yo, profe, Claro que sí, dale. una imagen digital o gráfico digital es una representación bidimensional de una imagen a partir de una matriz numérica, frecuentemente en binario, unos y ceros. La imagen puede ser estática o dinámica, ya sea si se trata de gráficos vectoriales o de mapa de bits. Listo, vale, muchas gracias. Entonces, empecemos a analizar lo que dice el párrafo. Bueno, por un lado dice imagen digital o gráfico digital. Entendámoslos como sinónimos, ¿va? Esas palabras están hablando de lo mismo, ¿ya? Entonces, si se la encuentran en algún lugar, estamos hablando del mismo concepto, ¿ok? Imagen digital o gráfico digital. Ahí son realmente sinónimos. Pueden haber, digamos, si entramos en detalles, pues la definición de lo que es una imagen y la definición de lo que es un gráfico, pues pueden haber ahí pues otro tipo, digamos, de conclusiones. De hecho, lo gráfico generalmente está siempre más asociado a lo impreso, ¿no? Como a las artes análogas y demás. Y la imagen de pronto sí es algo más en el contexto digital, pero en el, digamos que en la jerga popular digital y de gráficos y demás, son palabras totalmente que significan lo mismo. Está claro que estamos hablando de representaciones bidimensionales, o sea, no son tridimensionales, son totalmente en 2D, independientemente de que sea en 3D o no, ¿vale? Porque resulta que cuando nosotros estamos viendo un gráfico 3D en una pantalla, o por ejemplo una fotografía de un, no sé, de una captura de una película de 3D que ustedes están viendo, al final lo que están viendo es una imagen bidimensional, ¿ok? Para tener un poco claro eso, estamos hablando de imágenes en dos dimensiones. Y dice que pues frecuentemente se pueden encontrar en códigos binarios, o sea que son imágenes codificadas cuando hablamos de termos digitales, o sea que detrás de una imagen de estas hay de por sí un código por debajo, que es el que permite pues su composición y que por un proceso de previsualización que tienen
los sistemas, nosotros podemos ver una imagen con colores, etcétera, etcétera. Pero cada color de esos tiene una codificación numérica, hexadecimal en algunos casos. Y bueno, ya vamos a tener el espacio para analizarlo más a fondo. Y por aquí aparecen otras dos palabras que también pueden causar dudas, que una imagen puede ser estática y una es dinámica, ¿no? Entonces, pues la palabra estática yo creo que está clara, ¿cierto? Pero la palabra dinámica empieza como a surgir algunas dudas, que uno dice, bueno, ¿cómo así que una imagen dinámica? Entonces uno puede pensar en animación, ¿cierto? O en movimiento, uno dice, ah, es una imagen dinámica, ah, bueno, por ahí va, pues, no necesariamente. Lo que quiere decir es que hay unas imágenes que tienen una codificación fija y otras que pueden variar dependiendo de lo que esté ocurriendo con esa imagen. Entonces aquí empiezan a aparecer dos grandes grupos de tipos de imagen digital que son los gráficos vectoriales y los gráficos de o mapa de bits. Bueno, ya son dos grupos donde vamos a tener la oportunidad de analizar los gráficos vectoriales sobre todo y vamos a descubrir que los gráficos vectoriales son dinámicos y que por el contrario, los mapas de bits son estáticos. Para darles un ejemplo así rápido que voy a estar mencionando a lo largo de la presentación. Cuando ustedes tienen una imagen digital, cualquiera que ven en internet, iconográfico, lo que sea, y ustedes la descargan y ustedes le dan zoom, se van a encontrar que hay unas imágenes que se pixelan, ¿cierto? El término pixelación se refiere a cuando una imagen empieza a perder resolución y nosotros lo único que vemos son ya unos píxeles o unos cuadros y ya no alcanzamos a incluso a interpretar lo que la imagen tiene. A ese proceso se le llama pixelación y es propio de los mapas de bits. Esas son las imágenes estáticas porque tienen una resolución definida y pues no son para nada dinámicas. Por el contrario, los vectores, que son los que vamos a estar hablando hoy, sí tienen esa propiedad dinámica, porque los vectores están a base de código y se pueden actualizar fácilmente y nunca van a perder resolución. Por ende, un vector nunca se va a pixelar porque no está compuesto por píxeles. Entonces, para que más o menos vayamos entendiendo esa parte. Bueno, imagen vectorial específicamente. ¿Quién me ayuda? Otra persona, otro compañero que nos ayude leyendo estos dos párrafos. Yo, profe, Ujú. una imagen vectorial. Es una imagen digital formada por objetos geométricos dependientes, líneas, círculos, cuadrados, polígonos, arcos, entre otros. Cada uno de ellos definido por atributos matemáticos de forma y de posición. Ese formato de imagen es completamente distinto al formato de las imágenes de mapa de bits, que están formados por píxeles. Una de las principales características de los gráficos vectoriales es la capacidad de ampliar el tamaño de una imagen sin tener pérdida de calidad. Muy bien, muchas gracias. Miren que ese último párrafo confirmaba un poco lo que yo les mencionaba hace un rato. Y ya ustedes tuvieron la experiencia con el ejercicio de la clase pasada de interpretar que las líneas, los círculos, los cuadrados y los polígonos, pues en cierta manera son las que permiten conformar los elementos que hacen parte de la imagen vectorial, ¿no? Entonces ahí ya nosotros estamos empezando a tener como ese conocimiento de los atributos que nos puede facilitar cada una de estas formas que nosotros vamos creando. ¿Listo? Entonces, generalmente objetos geométricos, sí, miren líneas, círculos, cuadrados, polígonos, que son los elementos básicos. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando pues, con formas como tal, ¿no? No trabajamos con líneas, porque las líneas, en cierta manera, es lo que vamos a ver hoy, cómo crear líneas y cómo ir formando figuras como tal. Bueno, con respecto a los píxeles, es claro, ¿no? Los píxeles es algo propio de los mapas de bits y es algo totalmente distinto a la dinámica o a la estructura que tienen los vectores. Para citar aquí un par de ejemplos, miren la imagen que tenemos aquí al lado derecho, donde hay una interfaz viejísima como de Illustrator, probablemente ochentera o noventera, es bastante vieja. Y miren cómo al lado izquierdo aparece la interpretación de esas líneas y esos círculos y formas que son las que generan las siluetas.
Y ya cuando se le aplica un color de relleno podemos ver la ilustración. Lo mismo que pasa en la imagen que está abajo, ¿ya? Miren que aquí hay una como comparación entre el gráfico ya con todos sus elementos de relleno y de color y cómo lo vemos a través de líneas. O sea que al final es un conjunto de líneas y de círculos que nos van a generar unas formas y que luego pues aplicando esos rellenos podemos hacer una composición. Y recuerden que aplica mucho el tema de los niveles en los cuales estén los elementos. ¿Ya? Lo que está en el fondo está más atrás, los elementos que van a estar pues visibles en su totalidad pues deben estar al frente, etcétera, etcétera. Así como probablemente ustedes ya lo vivieron con el primer ejercicio, que tienen que mandar elementos adelante, otros elementos atrás, para poder hacer una buena composición. Y aquí entonces, para en cierta manera ser enfático con los dos tipos de imagen que encontramos en términos de imagen digital, ¿ok? Entonces tenemos los gráficos vectoriales y los gráficos de bitmaps. Esos son los dos tipos de imagen y de gráfico que nosotros nos vamos a encontrar en términos digitales. Miren el ejemplo del vector. Si le hacemos zoom, nunca va a perder la curvatura y la línea siempre va a ser fina. Por el contrario, si tenemos un círculo en bitmaps, si nosotros ampliamos, nos vamos a encontrar con unas estructuras escalonadas, ¿ya? O sea que nunca es una curva perfecta, realmente estamos haciendo como un Minecraft, ¿no? O sea, un Minecraft, que todo tiene que ser a base de esos píxeles, pero que con la distancia y el tamaño apropiado, pues nosotros no lo vemos así. De hecho, miren el círculo se ve perfecto, ¿vale? Pero si yo me acerco, vamos a encontrar esto. Y yo sé que probablemente ustedes lo hayan hecho, ¿no? Cuando descargan una imagen y le dan zoom, 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 se van a encontrar con este tipo de elementos. Todas las imágenes digitales que sean en mapa de bits, ustedes van a poder ver esto. Entonces, si quieren, pueden hacer la prueba con alguna imagen que tengan ahí en su escritorio y le dan zoom lo que más les dé el programa y se van a dar cuenta que en algún momento se van a encontrar con unos cuadros, unos cuadritos donde cada uno nos va a representar una información de color. Y es interesante si analizamos, por ejemplo, donde hay degradados, ¿cierto? Donde hay formas de pronto que llamen la atención como sombras, como brillos, iluminación, se van a dar cuenta que ahí hay unas gradaciones, o sea, variaciones de color muy interesantes, que son imperceptibles si nosotros las vemos a una distancia, digamos, más lejana. Entonces estamos claros con esto. O sea, es importante que hoy esto nos quede totalmente claro, que hablamos de vectores y hablamos de bitmaps. Entonces vamos a hablar, recuerden que el primer módulo de nosotros del corte vamos a estar enfocados en gráficos vectoriales. Ya el siguiente corte, nosotros vamos a estar trabajando con Photoshop el tema de bitmaps. Entonces aquí yo les pregunto a ustedes que ya interactúan con imágenes, se mandan imágenes por redes sociales, por WhatsApp, incluso crean stickers, crean, bueno, una cantidad de elementos que se comparten. ¿Qué formatos o archivos de imagen digital conocen? Entonces los escucho. Si quieren, bueno, por ahí Gerson dice el JPG, voy a irlos anotando por acá para que de pronto no se nos escape ninguno. Entonces vengan, aquí activo las notas y usemos este lapicito y voy a empezar a escribir aquí. Bueno, por ahí me dicen JPG, más conocido como JPEG. Muy bien, Andrés Felipe dice TIFF. ¿Qué otros? JPG, TIFF, WEB, BP, es un formato nuevo, diría yo, que va tomando fuerza. De hecho, es tan nuevo que no lo tengo en esta presentación. Ahora lo actualizo, que es un nuevo formato y ahorita hablamos un poco de él. WebVP. ¿Qué otro, chicos? Y ese WebVP sé que ustedes pues lo tienen súper presentes porque tiene que ver mucho con formatos que son compatibles pues como en stickers y elementos que se manejan.
Ok, JPG, TIFF, BMP, muy bien. El BMP también es otro formato de imagen digital. Muy bien, aquí ya veo formatos vectoriales. Ahora empezamos a clasificarlos. Muy bien, el GIF también, otro formato de imagen digital. Miren que ustedes ya interactúan con muchos de ellos. TGA, muy bien. TGA. El AIT, bueno, el AIT, no sé si es AI. Yo lo colocaría, el que dice Juan Camilo, lo colocaría como el de AI, que es el de Illustrator. Si es otro, pues bueno, no sé, no lo conozco. El CBG, súper importante formato. RAW, Disculpe, profe, correcto. el PSD es el formato que utiliza Photoshop, ¿cierto? Sí, exacto. Es normal que nos encontremos con formatos que son propios de un software, ¿no? Pero al final son también formatos de imagen digital. DNG o DMG. El que dice William, DNG no lo tengo presente. Voy a colocar el que tengo presente que es DWG. Ese es otro formato. RAW, PSD, muy bien, el de Photoshop. ¿Qué me dicen del PDF? También es otro formato. PDF. Bueno, ahí se van a encontrar con que hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos formatos más allá de los que uno regularmente utiliza y conoce. O sea que ahí es súper importante tenerlo muy presente, de que, pues bueno, vamos a estar hablando de los más comunes y de sus principales características, ¿no? Para que ustedes empiecen a reconocer en qué momento los deben utilizar y cuáles son las ventajas de uno de ellos. Y sobre todo, entender que algunos formatos son de mapa de bits y otros formatos son de vectores. Eso es lo que tiene que quedar claro, que aprendan que todos esos formatos que estamos viendo, algunos son específicos de mapa de bits y otros son de vectores. Hay algunos, sobre todo los que son de software específicos, como el PDF, como el PSD, como el AI, pues que pueden almacenar información de ambos, tanto de vectores como de imagen. ¿Ok? Pero hay unos que en su origen solamente aceptan vectores e imágenes. Entonces, eso hay que tenerlo claro. El que dice Juan Felipe Saí, no lo conozco. Voy a colocarlo aquí como para tenerlo en la mira. Ese yo sí lo conozco, profe. ¿sí? Ese, no sé si se habrá en otro, pero ese es de la plataforma Painttool. Pues esa es la plataforma por Sí, la que yo profe. dibujo normalmente. ¿Sí? También es la que más uso. Mm, Ok, Painttool. listo. Miren que hay muchos formatos que probablemente desconozcamos. Muchísimos. Aquí se escapa uno que es muy importante. Voy a anotarlo para que lo tengan también ustedes presente, que es el formato EPS. Es muy utilizado en temas de vectores. El EPS, de hecho, es un formato muy universal para el tema de vectores, tanto como el SVG. Y bueno, creo que ahí están como la gran mayoría, mencionaron bastantes, eso me gusta. Y bueno, entonces vamos a empezar a clasificar algunos. Voy a colocar un color amarillo de los que son formatos de mapas de bits, o sea que generalmente se almacenan fotografías, o sea, lo encuentran en fotografías. Ah, bueno, falta uno, yo creo que uno de los más importantes. ¿Cuál falta? Miren el tablero que yo tengo, vamos a ver si acá nadie lo dijo. Nadie lo ha dicho. Ah, lo dijeron de primero, Gerson lo dijo, el PNG. Sí, qué pena, no lo había leído. El PNG es un formato muy común, ¿correcto? Entonces no lo podemos dejar por fuera. Ahora, si quieren, si alguien sabe, quiere arriesgarse a algunos formatos que identifique. Por ejemplo, voy a empezar a tachar los que son de mapa de bits, o sea, que regularmente encontramos imágenes con ellos. Entonces, tenemos el JPG, que es formato para almacenar imágenes. Tenemos el PNG, que es formato para almacenar imágenes. Ahora analizamos cuáles pueden ser las diferencias. El WebP es un formato que también me almacena imágenes en formato digital, no vectores.
TIFF también me almacena mapa de bits. TGA me almacena mapa de bits. GIF almacena mapa de bits. Y BMP almacena mapa de bits. ¿Ok? Voy a señalar en rojo los que son vectoriales. El formato DWG es un formato de dibujo que almacena vectores. El formato EPS, muy común para temas de almacenamiento vectorial. El SVG, el Illustrator, por supuesto. O sea, Illustrator maneja total formato de vectores. El PCD y el PDF los voy a colocar en otro color porque estos podrían denominarse híbridos. Porque en el PCD yo puedo almacenar tanto vectores como imágenes y lo mismo en el PDF. Esto es de en los últimos años, ¿no? En los últimos, digamos, de los 10 años, últimos 10 años para acá, estos formatos permiten almacenar ambos. Anteriormente, PCD solamente almacenaba mapa de bits, o sea, no almacenaba información vectorial. Y lo mismo el PDF. El PDF solamente almacenaba imágenes en mapa de bits. Hoy en día ya almacena ambas. Profe, el WebP también almacena vectores, si no estoy mal. Vectores. Bueno, habría que analizarlo. Como te digo, ese es nuevo y tengo que agregarlo en esta diapositiva. Yo me encontraba el WebVP como un formato que empaqueta imágenes regularmente en mapa de bits. No tengo entendido lo del vector, pero si me ayudan a buscar o si estás seguro, perfecto, para que quedemos con esa información de una vez. Creo que sí, Entonces, porque en WebP tú puedes llegar y también convertir GIF o videos. También te lo permite. sí, pero ojo, Pues, ojo que los videos. O sea, cuando hablamos de video o de GIF, son formatos de mapa de bits, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. O sea, de hecho, los videos son mapas de bits en su mayoría. O sea, cuando un video no es un mapa de bits, cuando de pronto lo estamos ejecutando desde HTML y se está ejecutando con vectores, o cuando existía una plataforma como Flash que se ejecutaban animaciones a nivel de vector. Pero entonces ahí me quedan mis dudas. Sería chévere buscar si WebDP es un formato que permite almacenar vectores. Por ahora creo que no. O sea, confieso que no lo he, digamos, no lo puedo confirmar, pero con mapa de bits sí. Estoy seguro que mapa de bits sí, porque empaqueta. De hecho, el WebDP es un formato que empaqueta otros formatos. Empaqueta, por ejemplo, GIF, empaqueta, por ejemplo, PNG, y es como si fuera una especie de zip, por así decirlo, que empaqueta estos formatos y lo permite visualizar en algunas plataformas que tienen compatibilidad pues con esto, que ya hoy en día, por ejemplo, las páginas web, el WebDP es un formato que comprime además muy bien, entonces una imagen nos puede bajar de tamaño sin pérdida y la podemos visualizar en la web. Entonces, los formatos que se utilizan hoy en día para optimizar velocidad de cargas y todo eso, estoy viendo que aparece cada vez con más frecuencia el WebDP. Pero entonces sería bueno pegarle una googleadita, ahorita se la pegamos para no quedar con la duda y confirmar que sí almacena vectores. O sea, ¿qué quiere decir que almacena vectores? Que si yo con ese formato lo abro en un editor de vectores, pueda modificarlo. Si no, puedo modificarlo. Porque es un mapa de bits, definitivamente es un formato como el JPG, como el GIF, como el TGA, como el PNG. Ah, bueno, el RAW, el formato RAW también es de mapa de bits. Es un formato que es muy común verlo para fotografías de alta resolución donde no hay pérdida. Entonces, en conclusión, chicos, como pueden ver, cada formato tiene una razón de ser. Me queda como tarea a mí y a ustedes este SAI, Profe, el site también utiliza bits. sí, también bits, bueno, entonces metámoslo acá. Ahí Ujú. me estoy yendo, como les digo, les estoy entregando el timón a ustedes. Pero aquí nos podemos encontrar muchísimos otros formatos. Vamos a hablar de los más comunes y cuáles son como sus principales ventajas. Queda como, digamos, interrogante este SAI, que sinceramente no lo tengo así como en el radar, y el WebDP con el tema de los vectores, que me quedan mis dudas. ¿Listo? Pero eso no es ningún problema, simplemente un tema de documentarse un poco y de la utilidad.
Entonces ahora sí, centrémonos en los más comunes, o sea, los que ustedes se van a encontrar con mayor frecuencia cuando les den un archivo digital para que ustedes modifiquen, o si ustedes necesitan saber en qué formato guardar lo que están haciendo, entonces sean conscientes de cuáles son estos formatos comunes de imágenes vectoriales. Entonces miren los formatos más comunes en vectores. Yo diría que en orden incluso de popularidad, el SVG, que por sus siglas en inglés de Scalable Vector Graphics, es uno de los formatos más comunes. Actualmente es compatible con Internet, o sea que en Internet ya ustedes encuentran archivos SVG que pueden visualizar sin ningún problema. Hace un tiempo eso no era posible. Internet solamente dejaba visualizar imágenes en mapa de bits, pero estoy hablando de 15, 20 años atrás. En los últimos años ya los gráficos vectoriales hacen parte de lo que es la imagen web y pues es súper utilizado. También es muy utilizado el SVG para gráficos e iconos que se manejan en interfaces gráficas. Y es precisamente por las ventajas que tiene de no perder resolución, sobre todo en el diseño que se adapta a múltiples dispositivos. Entonces, si ustedes van a trabajar interfaces que se va a adaptar a múltiples dispositivos, lo más conveniente sería trabajar con vectores porque se pueden adaptar fácilmente a esos tamaños sin perder calidad. En cambio, si trabajan con mapa de bits, hay que ser más cuidadosos porque si cambio de una pequeña pantalla a una pantalla macro, si la imagen no tiene la suficiente resolución, se nos va a pixelar. El EPS, por sus siglas en inglés, Encapsulate PostScript, es un formato muy universal con el tema de los vectores. Si ustedes descargan vectores de internet, de bibliotecas de descarga, lo más normal es que se encuentren en estos dos formatos, en SVG y en EPS. Y son formatos que ustedes pueden abrir perfectamente en Illustrator y ahí editar. Bueno, entonces para que lo tengan presente. Otros más comunes, pero especializados de pronto en ciertas áreas del diseño o digamos en sí, en la parte del diseño asistido por computador, es el DXF, que es Drawing Exchange Format. El DXF también almacena información vectorial, es un formato nativo de algunas aplicaciones como AutoCAD, como SolidWorks, que manejan información, pues digamos ahí como empaquetada en este formato. El DWG también es muy similar al DXF, es Drawing, que es un formato también vectorial. Estos formatos también les abren a ustedes en cualquier programa de vectores. En Illustrator yo puedo abrir archivos de XF y lo mismo DWG. Por ejemplo, los planos que manejan los arquitectos regularmente están en DXF y en DWG. Entonces, si ustedes algún día les pasan un arquitecto un plano en los programas que ellos utilizan para hacer planos, es muy común encontrarse con estos dos formatos. El siguiente es el formato AI, es el formato de Adobe Illustrator Document. Yo diría que es la aplicación líder a nivel mundial para la edición de gráficos vectoriales. Podríamos hablar de que otra gran empresa competencia es CorelDRAW, que es el archivo CDR, que es el CorelDRAW Document. Es también un formato, digamos, que ya hace parte de los más comunes porque son los software más utilizados para la industria, ¿no? Por ejemplo, un software libre como como Inkscape, que fue unos que les mostré yo la clase pasada, cuando les mostraba las herramientas vectoriales, guarda los archivos en SVG, o sea, en un formato también que es universal, por ende es compatible con casi todas las plataformas. Entonces, cuando ustedes estén explorando algún software nuevo, deben verificar que si hablamos de temas de vectores, que ojalá sea compatible por lo menos con estos que están aquí. Pero hay muchos otros formatos que precisamente cuando ustedes van a guardar o exportar en una herramienta, miran la lista de formatos, se puede encontrar perfectamente una lista de 50 archivos y muchos desconocemos. Pero estos, repito, son los más eventuales. Y por último, el PDF, que como les decía, es un formato que en los últimos años ya maneja tanto almacenamiento de imágenes en mapa de bits y almacenamiento de gráficos en vectores. Entonces, diría que hoy en día es muy fuerte, precisamente
permitir eso. Entonces, cuando ustedes están viendo una revista en PDF o un libro que les pasan en PDF, es probable que se encuentren ahí con ambos tipos de gráficos, con mapa de bits y gráficos vectoriales. O sea que si ustedes le hacen zoom a un PDF, se van a dar cuenta que, por ejemplo, los textos, los logos y algunas formas no van a pixelarse. Por el contrario, si encuentran fotografías ahí de personas o de espacios, de lugares, lo más probable es que esa sí se les pixele. Pero mientras se vea bien en el tamaño real, digamos que no hay problema porque precisamente para eso son los mapas de bits. Y aquí los más comunes para mapas de bits. Los anteriores de vectores y estos son los más comunes para mapa de bits. Aquí es donde voy a agregar el WebVP, a no ser de que sea también de la línea de los vectores. Es lo que me hace falta. Ahora se me quedó, vamos a ver si tengo por aquí no sé qué hice mi celular para buscar por ahí. Si alguien puede ayudar, perfecto, muchachos. Si pueden ayudar si el formato BMP al final es un formato de mapa de bits o de vectores. O de mapa, o más bien la pregunta sería, si es de mapa de bits y de vectores, porque yo sí estoy seguro que es de mapa de bits. Entonces, el PNG tiene la ventaja que estamos viendo aquí señalada en pantalla. ¿Ok? Miren que son tres tipos de mapa, de formatos que sirven para almacenar fotos, por así decirlo, o imágenes, pero cada uno empieza a tener su razón de ser. Por ejemplo, el PNG se utiliza cuando usted necesita una imagen con fondo transparente. Si usted no necesita una imagen con fondo transparente, no utilice un PNG porque es un formato que va a ser más pesado que un JPG, que tiene pues la facilidad de mayor compresión al ser liviano. El PNG, por el hecho de almacenar ese canal alfa, que es el que da la transparencia, pues guarda un poco más de información. Ojo que eso no quiere decir, o sea, que hay o sea, muchas condiciones. Lo que estoy diciendo no quiere decir que los PNG siempre son más pesados que los JPG. No, eso depende de la imagen. Pero si estamos hablando de la misma imagen, las mismas características, la misma información y la misma cantidad de píxeles entre un formato y otro, sí hay diferencias en tamaños, ¿ok? Si yo tengo un PNG súper chiquito, de poquita tamaño, y tengo un JPG gigante, pues por supuesto el PNG va a ser más liviano porque es una imagen más pequeña, ¿ya? Pero lo que quiero pues si quede claro es que si se trata de una misma imagen, sí hay diferencias. Entonces es saber utilizarlas para optimizar siempre lo que es el tamaño. Porque nosotros aquí vamos a estar jugando en dos sentidos. Y es el equilibrio entre la calidad, o sea, la mejor calidad posible con el menor tamaño posible. Y esto es una balanza, ¿ok? Que hay que sabérsela jugar, porque tampoco podemos, o sea, podemos tener una imagen súper liviana, pero se nos va a perder resolución y no se va a ver de calidad, no vale la pena. Como tampoco puedo tener una imagen de súper calidad y que no esté optimizada en tamaño, porque a veces no se percibe. A veces ustedes tienen una imagen en alta calidad, una en mediana calidad, y créanme que, que no se percibe la diferencia. Entonces ahí te quedas con la que pese menos. Y el GIF, que una de las características que tiene el GIF es que almacena secuencias de imágenes. Ojo que el GIF no es un elemento dinámico, como de pronto se puede interpretar. El hecho de que tenga animación no quiere decir que sea una imagen dinámica. Las imágenes dinámicas son las vectoriales. El GIF lo que hace es que te almacena una cantidad limitada de imágenes o de fotografías que al verse una seguida de la otra nos dan la representación del movimiento, como el Pac-Man que estamos viendo aquí, ¿vale? Es una secuencia de imágenes que se repite incluso indefinidamente. Entonces, no confundirlo con un elemento dinámico, sino que es una secuencia de fotografías que está empaquetada en ese formato que se llama GIF. Entonces es muy bueno para animaciones. Si ustedes, ya que hablan del formato de BM WebVP,
Es un formato que también almacena este tipo de documentos y por eso ustedes pueden mandar animaciones en stickers, bueno, en este tipo de archivos. Pero tiene una limitación, una desventaja con respecto a los JPG y a los PNG. Y es que tiene una cantidad limitada de colores. Entonces, por eso los GIF generalmente vienen como con colores, vienen pixelados y se alcanza a notar como que la cantidad de colores, sobre todo en los degradados, se empieza a notar mucho. O sea, se notan mucho como las líneas de color, como cuando una impresora está perdiendo tinta, ¿cierto? Entonces es una desventaja que pues tiene una gran ventaja que es porque podemos hacer animaciones livianas, ¿cierto? Pero la desventaja es que tenemos que saberlo usar muy bien con el tema de la cantidad de colores. Entonces, lo más apropiado para utilizar GIF sería no usar tantos colores, más bien colores planos. Y así digamos que no se va a notar mucho la pérdida de calidad. Y otra gran ventaja es que manejan fondo transparente. O sea que se adapta al fondo en el cual se esté acomodando el GIF. Listo. Bueno, por ese lado, creo que ya entonces estamos con el tema de la imagen digital, hacer una recapitulación. Existen vectores y bitmaps y que cada uno de estos tipos de gráficos tienen en sí unos formatos que nosotros debemos saber reconocer y saber en qué momento utilizar y sobre todo cuáles son sus características. ¿Vale? Y aquí pues vamos a pasar a la siguiente presentación para ver el segundo tema de clase, que ahora sí son la ventaja de los gráficos vectoriales. O sea, tiene unas grandes ventajas, también como todo, ¿no? Tiene sus contras y sus pros, porque por algo existe el vector y por algo existe el mapa de bits, porque cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Lo importante es saber combinarlas, o sea, saber en qué momento lo que estoy haciendo debe ser en vector y cuándo lo que necesito tengo que pasarlo a un esquema de mapa de bits. Perdóname un segundito, voy por mi celular para tenerlo aquí a la mano. Ok, bueno, ¿cómo vamos hasta este momento? ¿Tienen algún comentario, alguna duda? ¿O vamos bien? Continuamos. ¿Vamos bien? Bueno, por ahí veo los guiños, muy bien. Manitos arriba. Bueno, hay que tener en cuenta que los formatos que vimos hace un rato, algunos tienen más compresión que otros, ¿no? ¿Qué quiere decir compresión? Que optimizan más en pro de tener un mejor tamaño, o sea, un tamaño más liviano, pero a la vez sacrifican algunas cosas. Entonces, algunos formatos de los que les mostraba ahora no tienen pérdida, otros sí. Entonces, el JPG es uno de los que más comprime, tiene mucha pérdida, pero queda liviano. Pero, por ejemplo, un formato como el RAW, que es un formato para almacenar imágenes, fotografías en alta calidad, no lo hace. Y es normal que un formato RAW de una imagen pese, por ejemplo, 20 megas, 30 megas o dependiendo pues del tamaño que tenga la imagen. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que el tamaño influye mucho en esas compresiones y en las pérdidas.
Miren que el formato WebDP, pues bueno, es un formato que ha sido desarrollado sobre todo por Google, ¿no? Y se trata de un formato sin pérdida que consigue disminuir el tamaño entre un 25 y un 34% con respecto a la imagen, pues en su formato original. O sea que sí es como un compresor, ¿no? Es un compresor que se trata de eso. Pero no, me quedan mis dudas. Creo que no es de vectores. Yo diría que el WebDP no es para imagen vectorial. A no ser que me encuentre un SVG o un vector. Lo que pasa es que de por sí los vectores, y si existe el SVG, pues no tendría razón de que el WebP hiciera lo mismo, porque existe el formato SVG que es muy liviano para vectores. O sea, de hecho, más liviano que un SVG, consideraría que pues no lo debe haber. Entonces sería como lo mismo. Sería una función adicional, pero al final no sería como algo distinto que estuviera haciendo el WebP. Entonces yo lo clasificaría más como un compresor de imágenes que nos va a optimizar el tamaño para nosotros poderlas visualizar en la web. Ok, aquí dice Héctor, dice WebP diseñado para crear archivos que son más pequeños y de la misma calidad, o de una calidad más alta por el mismo tamaño. Con JPG, PNG, GIF, Image Format. Ok, listo, sí, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Es un formato que está diseñado precisamente para optimizar tamaños y conservar las resoluciones y no ofrecer pérdida. JPG, PNG y GIF, solamente esos son los formatos con los cuales puede trabajar, o sea que no es un formato de vectores, es un formato de mapa de bits, confirmado según esa definición que nos encontró Héctor. Ah, bueno, había mandado por privado, pero no importa, aquí no hay nada privado, puedes mandar para todos, para que todos veamos la información. Listo, chicos, ahora vamos a analizar entonces las ventajas de los gráficos vectoriales. Pero entendamos primero en sí, pues, qué son los gráficos vectoriales nuevamente. Bueno, los gráficos vectoriales se utilizan ampliamente para crear gráficos digitales. Estamos de acuerdo con eso desde hace rato. Y esto se debe a las ventajas que tienen sobre otros procesos de edición de imágenes como los gráficos de píxeles. O sea que miren que hay una gran ventaja que tiene con respecto al otro sistema de imagen digital. Pasémonos al lado derecho de la diapositiva, donde vemos la representación de los gráficos vectoriales y de píxeles. Miren que entre paréntesis aparece una palabra clave que es muy importante que se llama raster. El raster es un sinónimo de las imágenes de mapa de bits o de píxeles. De hecho, cuando nosotros convertimos, porque uno puede convertir entre vectores y mapa de bits, se pueden convertir, ¿cierto? O sea, yo puedo convertir un vector en mapa de bits y viceversa. Cuando nosotros convertimos a píxeles, a ese proceso también se le denomina como un proceso de rasterizado o proceso de rasterización, ¿ya? Que es como precisamente como una impresión digital que se encarga de transformar sobre todo lo que estemos haciendo a mapa de bits. Les doy ejemplos, les acabo de dar uno. Están diseñando por ejemplo, el ejercicio que hicieron para la tarea, que son vectores. En el momento en el que ustedes lo van a guardar como JPG o PNG, están haciendo un proceso de rasterización, porque van a convertir esos vectores en una imagen JPG, o sea que por ende se va a convertir en un mapa de bits. Otro ejemplo, para quienes hayan trabajado con un programa de edición de video. Cuando ustedes están trabajando en video, editando clips, tomas, ¿cierto? Que tengan pues de los archivos de video. Al momento en el que ustedes pasan al proceso de renderización o de generar un archivo en MP4, ¿cierto? En un formato de video, también están llevándolo a un proceso de rasterización. Entonces, en muchos programas es común encontrarse al proceso de renderizado o generación de una imagen como crear raster o rasterización, para que lo tengan presente. De hecho, hay un proceso dentro de Illustrator que se encarga de volver vectores en píxeles que se llama rasterización o raster. Entonces, para que lo tengan ahí como una nueva palabra que es común encontrársela en términos
de la imagen digital y todos estos procesos que nosotros estamos analizando. Ahora analicemos los dos ejemplos que están aquí. La imagen que está al lado izquierdo es como nosotros vemos la letra A interpretada por píxeles. Como ven, los cuadritos están bien definidos. Como está con bastante zoom, vemos que incluso las diagonales se ven como raras, pero cuando esa letra está chiquitica, ustedes la ven perfecta. Y al lado derecho vemos la misma interpretación de la letra A, pero en vectores. ¿Cuál es la diferencia? Ignoren el color naranja que está acá. La A en vectores es totalmente, como la ven, rectilínea y está representada por estas coordenadas. Estas son coordenadas de cada uno de los puntos que están resumidas en un elemento que se llaman los nodos o los puntos. Voy a señalarlos aquí. Aquí tenemos el punto 1 con coordenada 4,5. Aquí tenemos el punto 2 con coordenada 0. 0 porque estamos desde aquí, ¿no? Partiendo de aquí en la misma línea que sería el 5. El 4 serían las 4 unidades que están de aquí para acá, después del 0, 1, 2, 3, 4, y por eso el 5 sobre esta misma línea. Aquí miren que aquí tenemos el 5 y aquí estaría el 4, por eso, bueno, ahí más o menos se aproxima a 1,4. Aquí tenemos entonces otro nodo con 3,4 y otro punto con 2,0. O sea que la letra A son realmente 5 puntos, como lo ven ahí. Entonces eso en términos de almacenamiento es más económico que almacenar cada uno de estos píxeles, que de lejos pues hay más de 5 y además que se tienen que almacenar los que están en blanco también, porque los que están en blanco también juegan un papel importante. ¿Cómo sería la codificación de un mapa de bits? Sería de la siguiente manera. El negro regularmente se conoce como el número 1 y los blancos son el 0. Entonces, todas están, bueno, aquí toca cambiar. Todo esto es lo que se tiene que almacenar. 0, 0, 0. Así es como le tocaba programar las imágenes al que diseñó Space Invaders, el videojuego de tipo pixel. Él diseñaba sobre un papel los extraterrestres y las navecitas y tenía que hacer esto. Tenía que empezar a ponerle un color, perdón, un número para poder luego pues mandarlos a digital y que se vea la imagen. Entonces, esto que están viendo ustedes aquí sería la forma de codificar una imagen en bitmaps. Entonces, si ven que es mucho más, les requiere de mayor información y por eso son más pesadas que simplemente almacenar esto. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan presente. Véanse la serie que les recomendé. Listo, se llama High Score de Netflix. Bueno, o la buscan en Cuevana o eso debe estar en varias partes. Es muy buena para que vean un poco de ese proceso que les acabo de contar. Bueno, vamos a ver las ventajas más importantes que tienen los gráficos vectoriales. Aquí están como la lista de las ventajas y ahora vamos a analizarlas en detalle una por una. Una de las grandes ventajas es que la resolución es infinita, que son escalables, que son livianos, que se crean de forma intuitiva, que son de fácil manipulación, que son reutilizables. Los gráficos vectoriales son fáciles para animar, o sea, su propia contextura casi que está diseñada para los procesos de animación digital, ¿no? Por un proceso que se llama interpolación, que ahora les voy a explicar. Y que más adelante pues vamos a tener la oportunidad de estudiar cuando estemos por allá en el tercer corte. Miren esta tan importante, se pueden editar con código. O sea que yo puedo manipular un gráfico vectorial que esté en un formato de vectores, abriéndolo en un procesador de texto y ahí voy a encontrar el código. Y puedo quitar, puedo ajustar, puedo cambiar las formas. Obviamente sería engorroso, pero de que se puede, se puede. Y podría, por ejemplo, cambiar el color. Ahora les muestro un ejemplo de cómo hacerlo. Y que también son interactivos.
Gracias a esas posibilidades de gráficos vectoriales, hoy nosotros podemos ejecutar animaciones en aplicaciones, en páginas web, a través de código sin grandes, digamos, elementos de imagen que se requerirían antes, cuando solamente estaba la compatibilidad con los mapas de bits. ¿Ya? Entonces, vamos a primero a ver entonces cómo funcionan los gráficos vectoriales y ahora vamos a entrar a mirar eh, en qué consiste cada una de esas ventajas. Bueno, ¿alguien que quiera ayudarme a leer este pequeño párrafo? Yo, profe. Dale. Em, ¿Cómo funcionan los gráficos vectoriales? Los gráficos vectoriales están formados por puntos o coordenadas en una pantalla que están conectados a través de líneas y curvas llamadas trayectorias. Los gráficos vectoriales se utilizan ampliamente para crear logotipos, dibujos lineales, representaciones en 3D y animaciones. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a subrayar aquí unas palabras clave para que vayamos entendiendo. Lo que son logotipos, muchachos, eso se tiene que manejar en vectores. Pues bueno, por ahí podrían decir uno se tiene que morir, uno no tiene que hacer nada en la vida como se dice popularmente, pero realmente el formato ideal para manejar logotipos son los vectores, precisamente porque pues es el formato, digámoslo, fuente o nativo de las formas. ¿Vale? Para que luego se pueda adaptar a souvenirs, a impresiones de grandes formatos, en aplicaciones y ya. Si a ustedes les pasan un logo, si en algún momento van a hacer un trabajo para una empresa y ustedes piden, listo, mándenme el logo pues para diseñarle su app o lo que sea, y les mandan un logo en mapa de video, o sea, les mandan un JPG o les mandan un archivo en Word y dentro del logo, dígale de una, no, mándeme el formato vectorial. Y si me dice no lo tiene, que pasa con mucha frecuencia, pues usted le tiene que cobrar por redibujarlo, que es un proceso maluco, pero y por eso se tiene que cobrar. Dibujos lineales, como el que ustedes hicieron en tarea, o sea, gráficos, mapas, dibujo lineal entra a la categoría de planos para arquitectura, bueno, todo lo demás. Y miren este tan interesante, representaciones en 3D y, por supuesto, animaciones. ¿Por qué es interesante el de representaciones en 3D? Porque eso quiere decir que las geometrías tridimensionales son en efecto gráficos vectoriales también, porque son información la diferencia es que no son bidimensionales, sino que tendrían pues ya la tridimensionalidad, o sea que no estamos hablando de las coordenadas que les mostré de la A de ahora que era 0,5, 1,5, sino que ya sería otra información adicional que sería el eje X, Y, Z, ¿no? Recuerden que primero está el eje X en este tipo de representaciones, luego el Y le agregaríamos el Z, que es el de la profundidad. Entonces, al final, nosotros en los programas 3D estamos haciendo lo mismo que ustedes hicieron con el ejercicio pasado, pero con la diferencia de que además del plano, jugamos con un volumen de profundidad, que también, en el cual nosotros podemos agregar formas, puntos y otra cantidad de elementos. Entonces, para quienes hayan tenido la oportunidad de trabajar con programas 3D, son representaciones que están en vectores. Y por esa razón es que ustedes pueden ver los videojuegos en tiempo real, porque son gráficos vectoriales que se están ejecutando a una gran velocidad. Si no fuera por eso, no podríamos verlos en 3 dimensiones, ¿ya? Porque si bien en los videojuegos nosotros estamos viendo los vectores que son las formas y las bitmaps que también están, no vayan a pensar que es que no hay bitmaps en los videojuegos, de hecho los videojuegos están vestidos y llenos de bitmaps, pero los bitmaps son los recubrimientos, que son las texturas, ¿ya? Entonces, para que vayan entendiendo qué tan común son los gráficos vectoriales hoy en día, ¿no? Que están presentes prácticamente en todo y que tienen una funcionalidad muy importante. Entonces, para la realidad virtual es clave, ¿no? Porque precisamente al ser cálculos matemáticos es que se puede hacer de forma rápida. Si no fuera de esa manera, se necesitarían grandes procesadores de gráficos más de los que tenemos hoy en día para poder ver en tiempo real un proceso, pues, digamos, sobre todo de cálculo de luces y todo lo que ocurre en estos sistemas de los videojuegos. Entonces, está claro que coordenadas. Al final los vectores son coordenadas
en todas partes. Si analizamos el gráfico de la derecha, miren cómo se conforma un pequeño, ¿cierto? Esto es un animalito, donde pueden ver algunos puntos en ciertos momentos. Esos son los nodos, son los denominados nodos que son los que componen todas las formas vectoriales. Bueno, un poco de historia, aunque sé que este ya lo vimos, voy a ponerlo aquí en play sin audio, que fue el dispositivo que diseñó Ivan Sutherland en la década de los 60, ¿no? Y pues básicamente aquí vuelve a tener como participación porque es uno de los pioneros, quizás el primero, en el desarrollo de programas informáticos para realizar ilustración vectorial. Entonces, lo que él está haciendo ahí en este momento de crear una línea, ¿cierto? Esperemos a que la cree. El sistema se llamaba Sketchpad, ¿no? Entonces, lo que hágale, pues. Bueno, lo que quiero que vean es que la manera en la que él está creando ahí los gráficos, las líneas sobre todo, es lo mismo que vamos a hacer ahora. Como, ¿cuántos? Como 60 años después, ¿no? 60 años después, se siguen haciendo de la misma forma. Por supuesto, pues ya tenemos unas herramientas más sofisticadas como Illustrator y todos los programas vectoriales, pero la lógica de proyectar el vector a una orientación en coordenadas y editarlo así como lo está haciendo él ahí, es exactamente la misma lógica que se maneja actualmente. Entonces, por eso, digamos que es importante mencionar los orígenes, de dónde viene, digamos, este es tema de la ilustración digital utilizando nodos principalmente. Entonces, este software se llamó Sketchpad, que era para dibujar en la pantalla a propósito, o sea, pantalla táctil, y fue precursor, este programa fue precursor de todos los software CAD, ¿no? Cuando ustedes, todos los programas que nosotros estamos manejando en esta clase se llaman CAD, o sea que son programas que sirven para realizar dibujo, ilustración o diseños. Y eso viene de sus siglas en inglés Computer Assisted Design. ¿Listo? Entonces para que lo tengan totalmente claro. Diseño asistido por computador. Y aquí pues siempre me gusta mostrar este ejemplo. Miren la imagen del lado derecho. Eh, Creo que ustedes de pronto de pequeños y en algunos periódicos, ¿cierto? En revistas, se encontraban con este tipo digamos, ¿cierto? Como de juegos sobre papel, por así decirlo, donde podíamos unir puntos, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí les tocó? Bueno, yo estoy muy viejo y eso era en las épocas de... No me alcanzó a tocar, que vendían incluso unos libritos donde uno dibujaba ahí los personajes de Disney, Dragon Ball, ¿cierto? Entonces, miren que así funciona la creación de los gráficos vectoriales. Es uniendo puntos, así tal cual, y uno seguido del otro, porque ellos tienen relacionamiento, ellos están totalmente conectados. De hecho, en los gráficos vectoriales, para que queden bien, siempre las formas deben estar cerradas, no pueden quedar abiertas. ¿Listo? Sobre todo cuando van a ir para otros, los vamos a exportar para otros sistemas. Entonces es importante. Bueno, ¿quién me ayuda a leer aquí este enunciado? ¿Alguien más? Ayuda, ayuda. Eh, Vamos, vamos. No te escucho. Los prof- fundamentos matemáticos de los gráficos vectoriales se remontan en el siglo XIX, con los vectores euclidianos, que se puede escribir dos puntos en un plano determinado su ubicación y dirección. Si conocemos la posición de al menos dos puntos en un plano, podemos trazar una línea entre esos dos puntos.
Muy bien. Listo. Miren que es tan sencillo como eso último, ¿no? Lo mínimo que se necesita para generar una línea vectorial son 2 puntos, no es más. Y la línea obviamente va a trazar esa trayectoria de esa distancia que tiene ese punto y el otro. Eso totalmente es un cálculo que está haciendo pues el vector. Los vectores euclidianos son esos vectores que ustedes estudian probablemente en cálculo, ¿no? Cuando ven esas proyecciones y todo eso, pues en cierta manera vienen esos orígenes también, que son básicamente los puntos cartesianos, ¿no? O sea, coordenadas en un plano cartesiano donde ustedes pues van a hacer ese tipo de proyecciones. Y eso también incluye tangentes y demás, ¿no? O sea, las tangentes también son funciones matemáticas que se aplican, en este caso, en los gráficos asistidos por computador, utilizando los vectores. ¿Listo? Entonces son coordenadas en un plano que se van uniendo dependiendo pues de nosotros la intención que queramos darle. Bueno, creo que hay alguien aquí que qué pena, me estaba escribiendo por el Hangouts que le mandara el link de la clase, pero apenas lo veo ahora. Recuerden que el Hangout, muchachos, más bien por el chat del grupo. No sé si aquí estás. Joseph es quien tenía el problema. Joseph se encuentra aquí. Señor, ya puede ingresar. Ah, por fin. Listo. ¿Cómo solucionaste? Le escribí a otro compañero y él me los Ah, pasó. bueno, siempre la ayuda del amigo. Sí, porque yo, si no lo leo, obviamente con toda la necesito ayuda. Entonces, más bien en el grupo, chicos, si quieren por iniciativa propia, manden siempre el enlace para ayudarle a sus compañeros. Yo voy a tratar de hacerlo también antes. Vamos a ver, aquí estamos en el grupo, espérense a ver si, listo, aquí estoy en el grupo en el que están escribiendo, ¿cierto? Donde dice, profe, no tengo internet en mi casa, de igual forma yo envié el trabajo allí. Bueno, listo, eso, otro caso. Voy a cambiarle el nombre al grupo, como nosotros somos el grupo 2, entonces voy a colocarle G2 para yo escribirles antes de clase. Ojo, es sin compromiso, o sea, no debería hacerlo porque ustedes se supone que pueden ingresar al portal estudiantes, o sea, si no les funciona en Guau Virtual el enlace, que siempre está justo a la hora de la clase, vayan a la fija al portal de estudiantes, ahí siempre está el enlace con más anticipación, creo, entonces para que vayan a la fija. Casi siempre el enlace es el mismo, pero eso a veces cambia, o sea que pueden guardar el enlace de la clase, pero a veces puede que cambie, eso es rarísimo. Entonces, listo, ahí ya cambié el nombre del grupo y aquí pues les voy a mandar el enlace. Y por aquí sí pueden escribir y los voy a leer con más. Es más probable que los lea por aquí. Bueno, ahora sí vámonos a las ventajas que eran 9, ¿no? Venga, me devuelvo aquí un poquito. Eran 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, son 9. Son 9 ventajas, vamos entonces a la primera. Bueno, de esta ya hemos hablado, que es que los vectores tienen resolución infinita. Miren lo bonito que suena eso, resolución infinita, o sea que no hay límites. ¿Quiénes tienen resolución finita? Los mapas de bits que viene siendo el otro sistema. Entonces decimos que los gráficos vectoriales tienen una resolución infinita porque nunca pierden calidad, incluso si se agrandan indefinidamente. Esto significa que son independientes de la resolución. A diferencia de los gráficos de píxeles rasterizados, la palabrita aquella, que dependen en gran medida de la resolución de una imagen. O sea, las imágenes en mapa de bits dependen de la resolución para que pierdan calidad o no, o sea, para que se sigan viendo de alta calidad. Mientras que los vectores no. O sea, el archivo que ustedes entregaron con Illustrator para la tarea de hoy, si ustedes lo quieren imprimir en una hoja carta, les va a salir perfecto. Y si lo quieren imprimir en una valla en toda la calle Quinta con, yo qué sé, como por el Hotel Inter, una valla de 9 metros por 5 o 6, les va a quedar también de muy buena calidad porque son vectores y se pueden escalar fácilmente y tienen resolución infinita. No pasa si usted descarga una imagen de internet en baja resolución y la va a imprimir en un alto formato. Ahí sí hay gran pérdida de píxeles y esa imagen se va a ver puros cuadrados a la hora de imprimir. Bueno, y no solamente hablo del espacio físico, ¿no? También si es una gran pantalla, un proyector, ¿cierto? Una gran conferencia, si usted no utiliza imágenes de buena resolución, también le va a ocurrir eso. Porque una cosa es ver las imágenes en tu pantalla que es pequeña,
a verlas en un auditorio, digamos ya de gran escala. Por supuesto hay algo a favor y es la distancia, ¿ya? O sea, la lejanía en cierta manera nos hace que los píxeles pues se unan más y no se pierdan, pero pues si podemos tener siempre una buena calidad, pues es mucho mejor. Entonces los vector graphics don't know loss resolution, como aparece acá. No pierden resolución y por eso cada que le damos zoom no vamos a tener pérdida. Pueden hacer la prueba desde Illustrator, por ejemplo, dándole zoom a sus dibujos y no van a encontrar pérdida. Si encuentran pérdida es porque por ahí se les coló un mapa de bits. Son escalables, se pueden cambiar de tamaño de forma muy rápida. Entonces, la escalabilidad es la capacidad de cambiar de tamaño o escala y posibilita lo siguiente: ver los objetos en cualquier tamaño, los objetos se pueden reducir y aumentar fácilmente. Aquí les doy un ejemplo. Para quienes hayan trabajado alguna vez en Photoshop, si ustedes van a agrandar un diseño que tienen en Photoshop, una composición, y le cambian de tamaño, por ejemplo, al doble o al triple, el programa se puede demorar cierto tiempo en procesar porque tiene que calcular todos esos píxeles. En cambio, con los vectores es mucho más rápido. O sea, ustedes pueden escalar el icono o el gráfico que tienen y prácticamente en tiempo real se hace ese escalonamiento. También podemos exportar vectores en cualquier tamaño sin comprometer la calidad. El ejemplo que les decía, bueno, exportar simplemente en archivos como el EPS, como el SVG, donde no va a haber pérdida. O sea, los formatos vectoriales no representan ningún tipo de pérdida, como si lo hace el JPG, el PNG, etcétera, etcétera. Bueno, entonces para que lo tengan presente. El software vectorial le permite tomar un objeto, ya sea un círculo, cuadrado o un polígono, como los que trabajamos en ese primer ejercicio, y simplemente reducirlo a proporciones microscópicas o enormes en una alta velocidad. ¿Vale? Más de lo mismo. Son livianos. Bueno, alguien que me ayude a leer esta diapositiva, algún voluntario, Yo, profe, dale. los archivos vectoriales contienen menos información que los archivos de píxeles. Solo contienen datos de coordenadas en lugar de información más compleja. Miles de píxeles en una fotografía digital. Los archivos vectoriales pueden tener dibujos muy comprimidos que requieren menos información para producirse. ¿Qué significa esto? Un gráfico vectorial puede ser complejo, con muchas formas, textos, colores y degradados, y aún así tener un archivo muy liviano. Ok, listo. Muchas gracias. Miren que eso último, yo creo que lo resume todo, ¿no? Que ustedes pueden ver una imagen con mucho detalle y al ser vectorial es en cierta manera económica, hablando en términos de tamaño, en comparación, digamos, a una semejante mapa de bits. Pero ojo que aquí vienen unos procesos de pronto que ocurren más que todo cuando nosotros, ahora hablábamos de que podemos convertir un vector en mapa de bits, pero nosotros también podemos convertir un mapa de bits en vector, hacerlo lo contrario. Cuando hacemos ese proceso de convertir un mapa de bits en vector, pasa algo muy curioso y es que un archivo vectorial sí se nos puede volver denso y mucho más pesado que un mapa de bits. Y eso es porque el vector trata de reconocer, por ejemplo, si es una fotografía. Hablo sobre todo si es una fotografía. Por ejemplo, si ustedes van a vectorizar una fotografía de ustedes, el programa vectorial tiene que reconocer cada una de las sombras, de los brillos, de la cantidad, de los miles de colores que hay en una fotografía y muchas veces los traduce en pequeñas formas vectoriales. Entonces, eso al final se nos vuelve en una, digamos, en un gráfico muy denso, con muchos elementos, y al final eso sí puede ser pesado, ¿no? Entonces, no se recomienda solamente cuando, digamos, se van a hacer filtros o ese tipo de cosas, pero es importante que los vectores conserven su estética simple y más bien los mapas de bits sean los que se encarguen pues de fotografías e imágenes de alta, digamos, de alto detalle.
Y ahí quiero, pues, hay una pregunta que muchas veces me hacen en clase y es que, profe, entonces, si yo quiero, digamos, hacer una ilustración realista, ¿debo hacerlo mejor en mapa de bits? Sí, sí, porque de hecho los programas como Photoshop, que son de mapa de bits, o como Krita, o como muchos otros, precisamente al manejar el tema de los píxeles, pues da mucha más sensibilidad para hacer sombras, para hacer difuminados, para aplicar efectos, porque al final es como un arte del engaño, ¿no? O sea, es como un efecto, digamos, como de visual. Entonces, al permitirse de esa manera, nosotros podemos llegar a un gran detalle, mientras que en vectores es mejor conservar más bien como colores más planos, como ser un poco más esquemáticos, más icónicos, porque es el uso que realmente deben tener. Porque si llegamos a tratar vectores con mucho detalle con esos procesos que le acabo de mencionar, ahí ya empieza a ser un poco más complejo y un archivo vectorial se me puede convertir en más pesado que un archivo en mapa de bits. Bueno, otra gran ventaja es que se crean de forma intuitiva. Y eso es gracias a que como las proyecciones, precisamente la conectividad que tienen los nodos, permiten que yo pues voy de un punto a otro y me genera una línea totalmente recta, sin ningún tipo de imprecisión. En cambio, si ustedes van a hacer una línea recta en mapa de bits, tienen que pues cuidar que los escalonamientos, como los que vimos en la A, pues queden bien distribuidos. Es un poco más complejo. En cambio aquí, como es el tema de puntos, entonces lo hace crear un poco más perfecto y más intuitivo. Y lo mismo pasa con las curvas. Ahora cuando pasemos a ya a la parte final de la clase, cuando vamos a reconocer la herramienta Pluma en Illustrator, nos vamos a dar cuenta de cómo se generan las curvas y cómo podemos utilizar como esa manera intuitiva para ir creando las formas. Son de fácil manipulación. Al estar compuesta precisamente por esos puntos o nodos, nos permiten hacer cambios de forma inmediata y dinámica. Lo que no pasa con el mapa de bits. Si nosotros queremos modificar un mapa de bits, nos toca hacerlo todo otra vez. O sea, si hicimos una curva y queremos cambiarla, toca borrarla y volverla a hacer con su nueva posición. Mientras que en los vectores nosotros simplemente movemos los nodos de forma interactiva y pues la figura se va a estar actualizando en todo momento. Entonces, además de crear los objetos de forma intuitiva, se pueden manipular los gráficos de forma fácil y precisa, lo que les decía ahora. Cómo moverse por el lienzo, escalar, rotar, invertirse. O sea, ustedes pueden con un gráfico vectorial y pueden dar la vuelta, lo pueden proyectar, lo pueden invertir, lo duplican fácilmente, le cambian de color. Entonces es muy fácil hacer esas variaciones. Eh, Se pueden crear curvas instantáneamente mediante la adición de nodos o curvas Bézier. Lo que estamos viendo aquí en la parte baja, este gráfico es una representación de una curva Bézier, donde tenemos dos puntos. Miren que una curva puede tener solamente dos puntos. Y esta expansión que está ahí está controlada por unos puntos que se llaman Bézier. Vamos a aprender también a dominarlos el día de hoy. Sexto, los gráficos vectoriales son fácilmente reutilizables. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene, por ejemplo, diseña iconos, diseña gráficos, diseña interfaces y luego le resulta otro trabajo similar, usted fácilmente puede recurrir a esos documentos y reciclarlos. Y ya les cambia el color y los puede utilizar de forma muy fácil. O sea que al ser archivos fuente, ustedes pueden trabajar perfectamente en otros procesos de edición reutilizándolos. Y de hecho es algo que es muy común, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando uno ya va teniendo varios trabajos, uno organiza, digamos, como una carpeta donde estén los iconos. Yo, por ejemplo, tengo una carpeta donde guardo iconos, guardo cosas así, y ya sé que en cualquier momento yo puedo acceder a ellos y los llamo en la misma carpeta y puedo trabajar con ellos, les cambio el color, los ajusto a los colores de las marcas o del diseño que yo esté haciendo. Y es una función, digamos, muy ventajosa que tiene el trabajo de los gráficos vectoriales. ¿Ya? Podemos cambiar y editarlos de forma fácil, colores, formas, etcétera. El séptimo, pueden ser animados. Entonces, los gráficos vectoriales se integran fácilmente con otras aplicaciones
para realizar animaciones básicas. Es posible realizar animación a todas sus propiedades vectoriales como el color, la forma, transformaciones o cambios en nodos o las curvas de Zier mediante procesos de interpolación. La animación digital se debe entender a nivel de vectores como el cálculo del movimiento entre un punto A un punto B, ¿cierto? Y en cierta manera el programa se encarga de calcular matemáticamente cada uno de los momentos que están dentro de ese punto A al punto B. Esa es una gran característica que tiene la animación digital, a diferencia de la animación tradicional o dibujos animados, donde ustedes tienen que hacer dibujo por dibujo e irlos acomodando en el lugar. Esta línea que ustedes ven aquí, con esos punticos, es la representación de una línea de movimiento en un programa de animación, donde el personaje va en esa dirección y yo podría modificar esta línea y él automáticamente va a cambiar su desplazamiento, va a cambiar su movimiento. O sea que miren lo práctico que es utilizar gráficos vectoriales en términos de animación, porque se procesa rápido, son fáciles de editar, van a ser relativamente livianos cuando son para temas interactivos, como por ejemplo animaciones para la web en HTML, etcétera. Entonces, es una gran ventaja el uso de gráficos vectoriales para ese tipo de procesos. La octava, se pueden editar con código. La mayoría de los formatos vectoriales se basan en textos y son legibles tanto por humanos como por computadoras, ¿ya? O sea, la computadora se entiende por todo el código que está por detrás. Un gráfico vectorial se puede escribir, programar como un archivo. El formato vectorial SVG, del que hablamos hace un rato, Scalable Vector Graphics, se basa en XML, que significa Extensible Markup Language. Ese es un lenguaje muy compatible con temas web y temas interactivos, y de esa manera pues nosotros podemos volver dinámicos lo que estamos haciendo con ellos gracias a que son vectoriales. Y aquí es donde yo les muestro un ejemplo que es el siguiente. Por ejemplo, aquí yo tengo una carpeta de iconos y aquí tengo, por ejemplo, el icono de WhatsApp. ¿Cierto que si yo lo abro? Pero bueno, este no tiene color. Aquí hay uno que tiene color. Vamos a ver. Uno que tenga colorcito para poderlo identificar fácil. Z. Todos están negritos. Bueno. Tenemos aquí. Facebook. Se me perdió. A ver si aparece. Bueno, este está con color. Este de Instagram. Entonces voy a hacer la prueba con este Instagram. Miren, yo tengo un archivo que esto es formato EPS, lo confirmo. SVG, perdón, formato SVG. Yo le puedo dar clic derecho, abrir con, y le puedo dar, por ejemplo, abrir con un bloc de notas. Entonces miren la información que almacena ese icono de Instagram, ¿cierto? Miren lo que aquí está. Y aquí me aparece, por ejemplo, el color. El color de, digamos, de final y el color, digamos, que está aquí, que está en un código hexadecimal, ¿ya? Entonces, si yo busco, por ejemplo, en internet los HTML colors, muestren, y voy a buscar aquí un amarillo, por ejemplo, y copio este código hexadecimal que está acá, y lo edito aquí, en esta bloc de notas, y lo pego acá, me falta el numeral, le digo guardar. Si yo procedo
nuevamente abrir ese archivo que se me hizo, lo cerré, no está aquí. Miren que cambió de color y eso lo hice con código sin necesidad de utilizar Illustrator. Y acá pues estaría el color, el otro color que aparecía por ahí, yo podría hacer pues esa conjugación. Entonces miren que de forma, digamos, manipulando el archivo como tal, nosotros podemos hacer modificaciones con los gráficos vectoriales. Ok, entonces voy a devolverlo porque pues si yo lo uso no es bueno que me quede de ese color. Entonces voy a darle control Z y le doy guardar. Miren que se actualizó, pues ahí ya, ay, creo que me lo tiré. Bueno, igual no hay lío con eso. Bueno, ya lo cerré, no hay lío. Bueno, entonces ahí como un ejemplo de lo que se trata. Bueno, y la novena ventaja es que los gráficos vectoriales pueden ser interactivos. Entonces, hoy en día, cuando ustedes ingresan a páginas web, cuando ustedes ingresan a aplicaciones, muchos videojuegos como tal, para que funcionen a base de código liviano como HTML y XML, utilizan gráficos SVG o vectoriales que permiten interactividad. Entonces, cuando ustedes ingresan y ven que se mueve un fondo, que se mueven algunos elementos, los iconos, o algunos comportamientos de botones que ustedes se paran sobre ellos y de pronto se ejecuta algún movimiento o algo similar, se está trabajando con archivos vectoriales porque son livianos y permiten, en cierta manera, mediante el código, ejecutar animaciones. Entonces, las animaciones en HTML, Canvas, por ejemplo, es una forma, digamos, de hacerlo. Hay una API que se llama el DOM, que es el Document Object Model, que precisamente almacena o permite hacer documentos XML y HTML con esta información interactiva. Y básicamente, pues que con estos formatos es posible agregar interactividad y eventos en los entornos web y ejecutar animaciones o respuestas a las acciones de los usuarios. O sea que son perfectos para temas interactivos en este tipo de plataformas. Una de las grandes ventajas que tiene. También se puede, obviamente, con las imágenes, no quiere decir que no, pero las imágenes recuerden que son estáticas, no pueden tener formas. En cambio, si ustedes ven un fondo, digamos que va cambiando de forma, así, de color, de forma muy interactiva, sin ser video, se trata de este tipo de APIs, que son las que ejecutan los vectores en la web. Y bueno, también es importante identificar el uso de los gráficos vectoriales. Ya hemos mencionado varios, pero digamos que aquí quiero mencionar lo siguiente, y es que los gráficos vectoriales son extremadamente útiles para todo proceso de diseño, procesos de bocetación, procesos sí, de definición de formas y demás. Son muy, digamos, muy ventajosos trabajar con ellos. Generalmente ofrecen un aspecto limpio y minimalista, con colores e iconos geométricos limpios. Y la estética de los gráficos vectoriales ha llegado a impactar la estética de los contenidos digitales. Y allá que quiero llegar. Ustedes cuando ven, por ejemplo, un contenido animado o una ilustración, solamente al verla y al detallarla, ustedes ya pueden definir si se trata de un gráfico vectorial o si se trata de otro tipo de ilustración, como una fotografía o algo hecho, digamos, en Photoshop con brillos y alto detalle. Entonces casi que ustedes pueden identificar la estética porque van a notar el común denominador de colores planos, siluetas muy contorneadas, como por ejemplo, miren aquí los dibujos que estamos viendo. Esto es Hora de Aventura, una serie que con seguridad ustedes conocen, donde miren los rellenos son planos y miren las siluetas, tienen contorno, entonces ahí claramente se trata de gráficos vectoriales. Y los utilizan porque son muy flexibles para temas de animación. En la animación tradicional usted tiene que hacer muchos dibujos, en cambio si trabajamos con vectores podemos duplicar y cambiar una posición de un brazo
de una cabeza, de un pie, mediante técnicas pues, de animación. Y va a ser un proceso mucho más rápido y más fiel al dibujo como tal, ¿no? Como aquí ven el patico, miren que tiene silueta, tiene color plano y todo lo demás. Entonces la estética vectorial ha tenido un gran impacto en los contenidos digitales, por ejemplo, en las infografías, en los informes, en los gráficos estadísticos como tal, se maneja mucha, digamos, información así iconográfica, eh, precisamente por las ventajas que tiene. De hecho, hay plataformas de estadística interactivas que animan los pasteles estos de estadísticos por los vectores. Simplemente se actualiza un dato y ya los vectores se ejecutan por sí solos. Obviamente, también hay sus excepciones, como por ejemplo ese personaje que están viendo ahí, ¿no? Que también hace parte de la estética, donde no quiere decir que yo solamente trabajo con vectores, sino que puedo trabajar con ambos, hacer un híbrido. Y en cierta manera ese contraste, pues bueno, si tiene una intención es algo muy bien manejado. No sé si conocen ese tigre de dónde es. ¿Sí reconocen ese personaje o no? ¿O nunca lo han visto? Todo de tío Grampa. Ajá. Sí que lo conocen, ¿no? Tío Grampa, sí. Donde miren cómo la estética, en cierta manera, a mí me tocó, por ejemplo, un mapa de bits que era Caballeros del Zodiaco, Supercampeones, donde pues, pueden ver que los dibujos eran, ¿cierto? Eran dibujo a dibujo. Y la estética pues era, no podría decir, bueno, de pronto eran los personajes más definidos. O el anime que hacen los orientales, sobre todo en Japón, ¿no? Donde todavía trabajan mucho las técnicas de ilustración, pues como en alto detalle. Pero los vectores al final, miren que, por ejemplo, un personaje como Phineas and Ferb, que es un triángulo y dos bolitas y ya ahí está el personaje, es demasiado básico. Lo cual no quiere decir que esté mal, ¿no? Porque al final es un personaje que está inmerso en una buena historia y es una historia entretenida y pues bueno, al final uno se olvida de si el gráfico es estético o no y uno se enfoca más en la historia. Lo mismo que pasa aquí como esa de Tío Grampa, ¿no? Donde hay vectores y nos tiran por ahí un tigre que ni siquiera se mueve, o sea, pues mueve así ni siquiera tiene un movimiento fluido. Y a veces imágenes que están hasta sin recortar bien, o sea, con los fondos PNG cuadrados ahí todos extraños. Pero miren cómo la estética en cierta manera pues empieza a tener una participación importante en términos de el tipo de imagen que nosotros tenemos. Entonces hoy en día es muy normal encontrar esto, ¿no? Estas mezclas y romper como los estilos. Antes no se veía esto. Si ustedes fueran a ver un personaje así mal recortado, metido por ejemplo en Dragon Ball Z, no. Se maneja solamente una estética y se quedan con eso. O como en Los Simpsons, ¿no? Que todos los personajes son de la misma estética. Y bueno, y ya pues como para dejar en claro los usos más significativos de los gráficos vectoriales. Entonces, para ilustración digital, muy utilizado. Para iconos y gráficos para aplicaciones digitales, bocetos para aplicaciones o sitios web y también para diseño de aplicaciones y diseño de sitios web como tal. Para diseño de marcas, como les decía hace un rato, o sea, una marca no se diseña en mapa de bits, se diseña en vectores, porque una marca tiene que poderse replicar en múltiples formatos. Para diseño de impresos, folletos, carteles, libros, revistas, tarjetas, todo lo que ustedes ven por ahí eh, se hace en programas de vectores, ¿no? Combinación entre mapa de vectores, pero se hace en formatos de vectores, sobre todo por los textos, por la diagramación. Los temas de diagramación son muy, digamos, importantes manejarlo en programas vectoriales. O sea, las personas es más fácil que diagramen una revista en Illustrator que hacer una revista o un producto impreso de muchas páginas en Photoshop. En Photoshop más bien hacemos la portada y en Illustrator podemos hacer pues las páginas internas. Y de hecho pues Illustrator no es un programa editorial como tal pues especializado, aparece otras herramientas como InDesign, que es un programa para hacer libros, porque está enfocado
en documentos multipágina. Para objetos 3D, como les decía hace un rato, recursos para videojuegos, assets, que pueden ser elementos de interfaz, elementos interactivos, de pronto, y los gráficos vectoriales como tal, ¿no? Y por supuesto, texto e infografías. La mayoría de los textos que nosotros encontramos en digital son vectores, o sea, no van a perder resolución. Y si un texto en digital se les pixela, quiere decir que se trata de una imagen y no de un texto, o sea que ustedes no lo pueden seleccionar, sino que es una imagen como tal. Bueno, y listo, chicos. Eso pues es todo con respecto a la temática de las ventajas de los vectores y la introducción a los tipos de imágenes digital que nosotros nos vamos a encontrar en el día a día. Entonces ahora sí vamos a pasar a la tercera parte de la clase en estos 20, 15 minuticos que nos quedan. Es muy introductorio y si algo lo retomamos en la próxima clase. Entonces vamos a abrir Illustrator. Que tengo aquí un archivo, voy a cerrar esto. Y vamos a abrir entonces Illustrator, les doy un tiempo para que lo abran. Bueno, vayan abriendo la aplicación. Vamos a revisar la herramienta Pluma para entender cómo se crean estos vectores, ya no utilizando las formas elementales, sino ya con una herramienta que permite vectorizar. Con el uso de esta herramienta, en teoría, usted ya queda en capacidad de ilustrar cualquier cosa, por lo menos de copiarla y sí, también pues de ilustrar. Si usted pues tiene buena habilidad para ese tipo, digamos, de artes, ¿no? Como el dibujo. Entonces vamos a abrir el programa. Vamos a darle archivo nuevo. Y si les aparecen las mismas plantillas que a mí, vamos a ubicar esta plantilla que dice común. 1366 por 768. ¿Vale? Si no les aparece, pues pongan esa medida, que es simplemente para utilizar pues un formato de pantalla común. 1360 píxeles por 768. Verifiquen que esté siempre en color RGB, pantalla 72 y por defecto. Bueno, les pido un segundo, voy por un vaso de agua. Y les dejo aquí pues los parámetros para que ustedes los tengan. 1366 por 768. Ok, bueno, entonces prestemos atención, vamos entonces a crear un documento común y ya les digo qué ejercicio podemos realizar. Es un ejercicio muy rápido, si por ahí se nos complica por el tema tiempo, no importa, lo retomamos al inicio de la próxima clase donde vamos a trabajar ya un ejercicio más extenso con lo que tiene que ver con la herramienta Pluma. Entonces vamos a crear aquí un nuevo documento. Se me abre aquí pues ya el lienzo principal. ¿Listo? Una pequeña espera para que ustedes lo hagan, para que ya estén en un documento de Illustrator. Y ahora presten atención. ¿Listo? Manos arriba y simplemente presten atención a lo que yo les voy a mostrar. Entonces miren, voy a habilitar la herramienta
pluma, que es esta que ven aquí. Esta es la herramienta pluma, la pueden activar con la tecla P. La herramienta pluma, un atajo rápido, la tecla P. Y esta herramienta está presente en todos los programas de Adobe. Desde Illustrator, Photoshop, After Effects, InDesign, Premiere, en todos los programas de Adobe se encuentra la herramienta pluma. Y funciona de forma muy similar, ¿vale? En algunos casos funciona igualito. Entonces la herramienta pluma funciona de la siguiente manera. Presten atención. Consiste en ir dando clics y vamos generando puntos. Entonces miren que al generar el punto pasa como el Sketchpad de 1960 de Ivan Sutherland, ¿cierto? Yo defino cuál es la trayectoria, si quiero hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Entonces es una unión de puntos que me permiten a mí crear cualquier tipo de forma. ¿Se acuerdan que yo les decía que los gráficos vectoriales preferiblemente siempre deben estar cerrados, o sea, dar la curva completa? Eso lo garantizamos al finalizar, uniendo con el primer nodo donde empezamos, van a notar que aparece una pequeña bolita que significa que la forma va a quedar cerrada. Y de esta manera voy a poner el contorno un poquito más grueso para que temas de la pantalla lo puedan ver mejor. Entonces miren la forma que acabo de crear. Puras líneas rectas, libremente, ¿cierto? Entonces muy fácil, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero crear curvas? Entonces, nuevamente, herramienta pluma. Y quiero que ahorita ustedes lo prueben apenas termine de explicar. Entonces, doy un clic aquí, chicos. Mientras yo quiera líneas rectas, basta con que yo dé clic. Pero si en algún momento yo quiero ya una tangente o una curva, lo que debemos hacer es dar clic sostenido. Clic sostenido y empujo hacia arriba o empujo hacia abajo, dependiendo de la forma que esté generando. Entonces aquí miren que ya estoy creando una tangente. Y aquí miren que ya el programa empieza a ser intuitivo, eso que analizábamos hace un rato, porque él me está diciendo, listo, si empezaste a hacer una curva, regularmente en dibujo digital, una curva está compuesta, pues una curva buena, por así decirlo, está compuesta mínimo por 3 puntos. A pesar de que una curva Bézier puede tener solamente 2, porque de hecho aquí hay una, ¿no? Esto es una curva Bézier y aquí hay 2 puntos apenas. Pero para yo completar una curva, digamos, a la mitad de un círculo, de una circunferencia, debo tener mínimo 3 puntos. Entonces, él por eso, por defecto, me tira otra curva. Entonces, si yo quiero continuar, simplemente doy clic, continúo por acá, aquí genero como una curva intermedia y aquí lo puedo cerrar. ¿Vale? Pero, esto es lo que quiero que quede claro a partir de este momento. Si esto queda claro, ya estamos listos para empezar la próxima clase sin ningún tipo de problema. Entonces, miren lo que voy a hacer a continuación. Mientras yo quiera líneas rectas, simplemente voy creando puntos. Cuando quiero una tangente, una curva, creo la curva, pero muchas veces pasa que yo no quiero continuar en curva, yo quiero continuar en línea recta. Entonces, ¿qué debo hacer para continuar en línea recta? Me devuelvo al último nodo que creé hasta que me aparezca ese pequeño iconito que ven ahí, que es como una especie de, como de flechita, ¿no? Como una flechita incompleta. Entonces eso quiere decir que yo voy a convertir ese punto de ancla en otro tipo de punto recto y le doy clic y perdón, mala puntería, le doy clic y miren que ahí ya puedo continuar con líneas rectas. ¿Sí ven? Entonces aprendamos a utilizar esta función y vamos a tener mucha facilidad para la próxima clase. Recuerden que pues generalmente las clases teóricas siempre son los martes, los miércoles, los viernes vendría siendo pues la parte técnica y la tarea quedaría para el otro miércoles. Siempre vamos a manejar como esa dinámica. Entonces, ¿cuánto tiempo nos queda? No, creo que continuemos la próxima clase. Retomamos este pequeño tema para que
lo puedan repasar. El ejercicio que yo pongo siempre introductorio es que redibujemos el logo de Twitter. ¿Por qué el logo de Twitter? Porque en el logo de Twitter vamos a tener la oportunidad de practicar curvas, cuándo pasar de una curva a una recta a otra curva y así sucesivamente. Entonces, de todas formas, les voy a compartir esta imagen por el chat y si quieren pueden tratar de redibujarla. Igual la próxima clase lo retomamos para que lo hagamos todos, ¿listo? Es un ejercicio súper rápido y que nos va a servir para familiarizarnos con la herramienta pluma antes de empezar a hacer el ejercicio en clase. Bueno, que la próxima clase se nos va a ir toda haciendo un ejercicio que pues sería el ejercicio número 2 para entregar la siguiente semana. Ese sí, si lo alcanzamos a terminar en clase, pues quedarían sin tarea, pero si falta algo, pues ustedes ya tendrían que completar. Perdón, aquí les mandé a alguien en privado, esto listo, ahí va para todos. Entonces lo que vamos a hacer la próxima clase es lo siguiente. Estoy copiando la imagen, me la llevo para acá para Illustrator y lo que vamos a hacer es un proceso de vectorización. Vectorización se le llama cuando yo tengo que siluetear una forma que está en mapa de bits. Entonces miren que aquí yo empiezo a crear, espérense, le pongo a esto colorcito para que lo vean. Y esto lo vamos a hacer la próxima clase, bueno, para que empecemos a manejar y a familiarizarnos con la herramienta pluma. Quito el relleno. Miren que me tengo que devolver en algunos puntos. Pueden hacer el intento para que lleguen ya entrenaditos, ¿vale? Entonces, bueno, ya lo retomamos la próxima clase hasta completar y poderlo pintar. ¿Listo? Mientras ustedes exploran ahí con la herramienta, chicos, voy a hacer el llamado a lista. Entonces les pido por favor su atención y contesten el llamado. Bueno, entonces comencemos. Hoy estamos a 11 de agosto, qué rápido pasa el tiempo, por Dios. Entonces, listo, simplemente abren micrófono y responden. Bueno, o si tienen problema con el micrófono, pues entonces usan el chat. Andrés Felipe Acosta, Presente, profe. muy bien. Juan Fernando Aldana, Juan Fernando Aldana, no contesta, no responde. Andrés Felipe Profe, Aristizábal, dime. Juan Fernando no pudo asistir porque está enfermo. Ah, bueno, listo. Que envíe correo entonces, ¿vale? Para Listo. que envíe correo a mi correo institucional, pues para validar cualquier tipo, digamos, de excusa. ¿Listo? Si no tiene excusa, pues bueno, ya es responsabilidad de cada uno. Y pues pronta recuperación. Andrés Felipe Aristizábal, Presente, profe. Andrés Bonilla, Presente, profe. ¿ok? Mauricio Escobar, Presente. ¿ok? Sebastián Escobar, Presente, profe. Sergio Gómez, Presente, profe. Alejandro Gómez, Alejandro Gómez no responde. Andrés Felipe Hidalgo, Presente, profe. Juan Camilo, Presente, profe. Víctor Camilo, Víctor Irragorri, no contesta. Vamos a ver cuántos sabemos conectados. 19, bueno, unos que no sé. Víctor Camilo, ahí lo veo conectado, pero no da señales de vida. Rafael Llanos, Presente, profe.
Gerson López, Presente, profe. Elmer Lozano, por el chat, listo, vale. Ve, Cuéntame. Víctor Camilo me dice que, bueno, me escribió por WhatsApp, dice que tiene problemas con el micrófono. Víctor Camilo Iragorri. Bueno, dile que use el chat, ¿vale? Listo, Ahí, profe, no se me escucha, listo, no, qué pena, no había leído el chat. Listo, no, tranquilo, Víctor, entonces, aquí ya te pongo la asistencia. Daniel Mosquera, presente, profe. Juan David Ortega, Juan David Ortega, por el chat, nada. Camilo Ortegón, Presente, profe. Juan Felipe Pavón, Presente, profe. Héctor Fabio Romero, Presente, profe. Kevin Zambrano, Presente, profe. listo. Bueno, para validar quienes de pronto por algún motivo no alcanzaron a escuchar, Juan Fernando Aldana no responde. Alejandro Gómez Conde no responde. Juan David Ortega no responde. Siempre soy enfático, ¿no? Vuelvo a llamar así de pronto se les ha pasado, pero definitivamente, bueno, algunos no están o no contestan. Bueno, chicos, entonces, bueno, eso ha sido todo por hoy. A mí no me llamó, profe. Joseph David Castro. Vale, ¿tú estás en Classroom ya? Sí, señor. Verifico en este mismo momento. Listo, sí, correcto. Aquí estás en lista. Que por eso decía, las primeras 2 semanas a veces el sistema no tiene la lista completa por temas pues de matrículas y cosas así. Entonces, vale, dame un segundito, entonces ya. Espérate que aquí. Tú estás de Joseph Castro, ¿no? Serías el 1, 2, 3, 4, 5. Darle aquí 1, 2, 3, 4, 5. Sacar fila. Listo, regálame un segundito para que dejarte de una vez en la lista. Creo que ese es el único. Joseph Castro. Listo, Joseph. Entonces, bueno, chicos, ahora sí, gracias entonces por su participación. Nos vemos entonces la próxima.